Buenos días. Hoy vamos a hablar de formación y orientación laboral. Vamos a tratar el tema de los contratos de trabajo. Vamos a empezar explicando el contrato laboral y la capacidad de contratar. ¿Qué es el contrato de trabajo? Es un acuerdo entre el empresario y el trabajador a través del cual el trabajador voluntariamente se compromete a prestar unos servicios y a someterse al poder de la organización y dirección del empresario a cambio de una remuneración que tiene que recibir independientemente del buen funcionamiento de la empresa. ¿Vale? Esto sería el contrato de trabajo. ¿Quién firma el contrato de trabajo? Lo firman el trabajador y el empresario o representante legal de la empresa. Para ser trabajador y poder firmar un contrato de trabajo es necesario que la persona física, es decir, quien lo firma, cumpla alguno de estos requisitos. Ser mayor de edad, tener más de 18 años cumplidos, tener 16 o 17 años y disponer de la autorización de sus padres. Una vez que el menor obtiene la autorización de sus padres o tutores, la resta de decisiones sobre la relación laboral las puede tomar él mismo. Por ejemplo, puede decidir cuándo acaba su contrato. Es necesario estar emancipado también, ¿vale? Porque hay casos de menores que están emancipados y estos se supone que podrían firmar el contrato. ¿Qué más? Excepcionalmente se permite trabajar a los menores de 16 años en espectáculos públicos como pueden ser teatro, televisión, circo, etc. Siempre que tengan el permiso de autoridad laboral para cada uno de los espectáculos en los cuales intervengan, ¿vale? Tener este permiso. Luego también tiene que ser que no comporte un peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana, ¿vale? Como ya sabéis, este tema ha sido objeto de polémica durante años, el tema de que los menores participen en actividades de espectáculos y programas de televisión, etcétera, ¿vale? Esto ha sido un tema muy controvertido y actualmente pues esto es lo que se establece para regularlo. Por otra parte, puede formalizar un contrato de trabajo en calidad de empresario. ¿Quién puede firmar como empresario? Una persona jurídica, una persona física mayor de edad o emancipada. Si se trata de una persona incapacitada, puedes firmar a través de su representante legal. También puede ser una comunidad de bienes quien firme el contrato como empresario. Eso es la otra parte de la relación laboral, que sería la empresa, ¿vale? Esos son los requisitos que tiene que tener la persona de la empresa que firma el contrato, pero no para trabajar, sino porque es la persona que dirige la empresa, digamos, ¿vale? ¿Qué es una persona física y una persona jurídica? Una persona física es un sujeto con derechos y obligaciones. Todos somos personas físicas, nosotros. Una persona jurídica es una asociación de personas físicas a las cuales la ley les concede una personalidad propia, diferente e independiente de la de cada uno de sus miembros. Una persona jurídica sería un grupo de personas físicas que tienen capacidad de actuar independientemente de cada uno de ellos, es decir, juntos. Este es el caso de las sociedades, por ejemplo, una sociedad anónima, una empresa sería, ¿vale? Una sociedad limitada, esas son personas jurídicas. Hay comunidades de bienes cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece a distintas personas. Un ejemplo de comunidad de bienes es la comunidad de propietarios de un edificio de viviendas, ¿vale? Eso sería una comunidad de bienes, porque hay cosas que pertenecen dentro del mismo espacio a distintas personas. Siguiente, vamos a seguir. Aspectos básicos del contrato de trabajo. La forma. La forma del contrato puede ser escrita o verbal
En la actualidad se exige que todos los contratos laborales se formalicen por escrito, excepto el contrato indefinido ordinario, el contrato eventual por circunstancias de la producción a tiempo completo, la duración del cual sea inferior de 4 semanas. Normalmente los contratos se tienen que formalizar por escrito, tenerlo en cuenta. Todo esto el trabajador puede exigir en cualquier momento que el empresario le haga por escrito el contrato y quede constancia desde el primer día que el trabajador va al trabajo, ¿vale? El trabajador tiene el derecho de exigir a la empresa y la empresa el deber de hacer el contrato por escrito y facilitarlo al trabajador. Esto siempre lo podéis pedir. Además, el empresario tiene que informar por escrito al trabajador en el periodo de 2 meses desde la fecha de comienzo de la relación laboral, siempre antes de que acabe el contrato, sobre los elementos esenciales del contrato. ¿Qué son los elementos esenciales del contrato? Esta es la información que es básica, que está dentro del contrato. Las partes, identificación del trabajador y del empresario. Elementos temporales, la fecha de comienzo, la duración del contrato, la duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo. Esos serían elementos temporales. Luego está el sitio de trabajo, que sería el domicilio social de la empresa, el centro de trabajo donde el trabajador prestará su servicio habitualmente, si tiene que trabajar en diferentes centros de trabajo o los centros de trabajo son itinerantes. Tiene que constar estas circunstancias en el contrato. También en el contrato se tiene que incluir la categoría o el grupo profesional, la categoría del trabajador que ocupa en el centro de trabajo, una descripción de contenido específico del trabajo que tiene que llevar a cabo. No digo que tenga que poner punto por punto todas las tareas que hace, pero sí es verdad que tiene que haber unas indicaciones orientativas de cuáles son sus tareas. El salario, esto siempre tiene que estar. Salario base inicial, cuáles son los complementos salariales y la periodicidad del pago, ¿vale? Cada cuánto me van a pagar. Las vacaciones, duración, esto me aparece en el contrato. Atribución y distribución entre trabajadores. Los periodos de preaviso. Tanto el trabajador como el empresario tienen que respetar unos periodos para poner fin al contrato. El convenio colectivo. Identificación del convenio aplicable en la relación laboral. Todos los contratos se rigen por un convenio colectivo. Para el convenio colectivo viene a ser una serie de normativas que se establecen sobre ese tipo de trabajo, ¿vale? Tienen que en el contrato aparecer qué convenio colectivo se acoge ese contrato, ¿vale? Siguiente. Hasta ahora hemos visto la forma que tiene que tener el contrato, ¿vale? Ahora vamos a ver la validez. El trabajador tiene que firmar el contrato de trabajo para indicar que está de acuerdo con la relación acordada. No obstante, si hay alguna cláusula abusiva o un fraude de ley, no perjudicará al trabajador y se considerará como no puesta, ¿vale? El empresario tiene las obligaciones siguientes. Tiene que darle una copia del contrato a su trabajador. Tiene que darle una copia básica a los representantes del trabajador para que la firmen. En caso que haya representantes, pues sí, tiene que darle una copia al representante que necesite el contrato, ¿vale? Comunicar y dar a la oficina de ocupación en el periodo de 10 días hábiles desde la formalización del contrato una copia de este y la copia básica firmada por los representantes del trabajador. Esta comunicación se tiene que hacer con independencia que el contrato se lleve a cabo por escrito o por palabra, ¿vale? La oficina de ocupación tiene que saber si ese trabajador está trabajando o no, ¿vale? Y tiene un plazo de 10 días desde que se formalice el contrato del empresario para avisar a esta oficina, ¿vale? Y darle las copias que necesiten. Vale. Modalidades contractuales. Vamos a ver cuáles son los tipos de contrato.
Esto es muy importante también, para saber más. Contratación de personas con discapacidad, esto os puede interesar también. Las empresas públicas y privadas con 50 trabajadores o más tienen la obligación de contratar un número no inferior al 2% de su plantilla de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 33%. Esta es una normativa que existe, ¿vale? Si la empresa tiene 50 o más trabajadores, más del 2% de la plantilla tienen que tener una discapacidad, ¿vale? Esto os interesa si queréis buscar trabajo y tenéis discapacidad. Es una normativa que se tiene que cumplir, ¿vale? Es la ley. Modalidades contractuales. Vamos a ir a ver los tipos de contrato. El contrato de trabajo se puede concertar por tiempo indefinido sin límite de tiempo o por una duración determinada. Eso se llama contratos temporales, ¿vale? Los que duran un tiempo determinado, contratos temporales. Los que duran un tiempo indefinido, contratos indefinidos, ¿vale? Vamos a ver qué tipo de contratos indefinidos hay. Contrato indefinido ordinario. Fomento de la contratación indefinida. Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Contrato de trabajo fijo discontinuo. Contratos temporales. ¿Qué contratos temporales podemos encontrar? Formativos. Contrato para la formación y el aprendizaje. Contrato en prácticas. Esos son los formativos, dentro de los temporales. Y luego están para el tipo de trabajo que hay que hacer. Contrato de obra y servicio determinado, contrato de interinidad y contrato eventual por las circunstancias de la producción. Luego existe el contrato de relieve y el contrato a tiempo parcial, que pueden ser indefinidos o temporales. Son unos contratos que pueden ser tanto una cosa como otra, están aparte, ¿vale? Vamos a ver los contratos indefinidos. ¿Qué es el contrato indefinido ordinario? Se puede concertar por escrito de forma verbal. No exige ningún requisito para hacerlo. Se puede formalizar a tiempo completo o a tiempo parcial. Ese es el contrato indefinido ordinario. Fomento de la contratación indefinida. Para incentivar la contratación indefinida, se concede a las empresas unas bonificaciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social. Cada trabajador indefinido contratado, por cada uno. ¿Vale? Esas son unas bonificaciones que es para fomentar que las empresas contraten trabajadores de forma indefinida, ¿vale? Unas bonificaciones en las cuotas que pagan a la Seguridad Social, ¿vale? Las empresas. La cantidad de estas bonificaciones varía según los casos y su disfrute puede durar unos cuantos años o toda la vigencia del contrato. Estas bonificaciones solo se aplican si se contratan determinados colectivos, ¿vale? Como son mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo, trabajadores en riesgo de exclusión social, en situación de exclusión social, personas con una discapacidad igual o superior al 33% o con incapacidad permanente. Para transformar los contratos a la formación del aprendizaje en prácticas y de relieve en empresas de menos de 50 trabajadores, ¿vale? Es decir, contratos temporales indefinidos para hacer esta transformación, ¿vale? Y contratos temporales para personas con discapacidad, se utiliza esto, ¿vale? Bueno, luego vamos a ver el contrato indefinido de soporte a los emprendedores. ¿Esto para qué sirve? Esta modalidad de contrato indefinido aparece por primera vez en el año 2012, con el objetivo de facilitar la ocupación estable y potenciar la iniciativa empresarial. Solo lo pueden concertar empresas que tengan menos de 50 trabajadores, este tipo de contrato, ¿vale? Y las características específicas son: la jornada se puede formalizar en tiempo completo y en tiempo parcial. Forma, tiene que ser por escrito, es un modelo oficial. Durada del periodo de prueba es 1 año, ¿vale?
Incentivos. La empresa puede contabilizar incentivos fiscales y bonificaciones en las cuotas de la seguridad social. Tendrá derecho si los trabajadores pertenecen a los determinados colectivos. ¿Vale? Tiene que mantener el trabajo del trabajador 3 años al menos. En caso contrario, tendrá que devolver los incentivos que cobra, digamos. No se considera incompleta esta obligación cuando el contrato se extingue por despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad permanente del trabajador, ¿vale? Esto no se sanciona, digamos, no tendrá que devolver nada, porque no se considera que incumpla el contrato si es una causa de estas las que causa que se extinga, digamos. Vamos a ver los contratos temporales. Existen los contratos formativos. Contrato para la formación y el aprendizaje. La finalidad de este contrato es conseguir que el trabajador adquiera la formación teórica y práctica necesarias para ejercer un oficio o sitio de trabajo, alternando la actividad laboral retribuida en una empresa con una actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para la ocupación o del sistema educativo, ¿vale? Esto es una persona que está estudiando y que quiere aprender un oficio, está estudiando alguna FP, algún curso para aprender un oficio, y este contrato es para ir trabajando a la vez que estudia lo que está estudiando, ¿vale? Requisitos de los trabajadores. Límite de edad. Tienen que tener entre 16 y 25 años. No hay límite de edad para estos contratos cuando se concerte con una persona con discapacidad o en situación de exclusión social. Vale. Hasta que la tasa del paro en nuestro país no se sitúe por debajo del 15%, se pueden realizar estos contratos a trabajadores de menos de 30 años, sin que estén entre la franja de entre 16 y 25, ¿vale? También otra excepción. No hace falta tener una cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional, el título o certificado de profesionalidad, ¿vale? Requerida para un contrato en práctica. Se puede formalizar con trabajadores que cursen formación profesional, lo que estaba comentando antes. Una de las condiciones es no haber ejercido nunca el mismo sitio de trabajo en la misma empresa por un tiempo superior a 12 meses. Duración. La duración mínima es 1 año y la máxima son 3 años. Por convenio colectivo se pueden establecer diferentes duraciones del contrato, sin que la duración pueda ser inferior a 6 meses, ni la máxima superior a 3 años. En las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción y acogida, riesgo durante la lactancia y paternidad, interrumpen el cómputo de la durada del contrato. Si se reúnen algunas de estas condiciones, pues se interrumpe, digamos, el contrato, la duración, ¿vale? El trabajador no puede ser contratado bajo esta modalidad por la misma o diferente empresa, a no ser que la formación del nuevo contrato se destine a obtener una calificación profesional diferente. Estas son normas de este contrato de formación y aprendizaje. La jornada. El tiempo de trabajo efectivo tiene que ser compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, a los cursos, lo que está haciendo la FP. No puede ser superior al 75% del primer año o al 85% durante el segundo y tercer año de la jornada máxima prevista en el convenio colectivo, o si no hay, a la jornada máxima legal. El trabajador no puede hacer horas extras en estos contratos, ¿vale? Excepto en casos de fuerza mayor, no puede hacer trabajo nocturno ni trabajo por turnos, ¿vale? Retribución. Se tiene que fijar en proporción al tiempo de trabajo efectivo y de acuerdo con lo que se establezca en el convenio colectivo. En ningún caso la retribución puede ser inferior al salario mínimo
interprofesional en proporción del tiempo de trabajo efectivo. Esto lo hacen para proteger a estas personas que están estudiando a aprender un oficio, ¿vale? Acción protectora. Tiene que comprender todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido el paro, ¿vale? Esto es para que no abusen de este tipo de contratos, ¿vale? Contrato en prácticas. ¿Qué es un contrato en prácticas? Proporciona al trabajador práctica profesional adecuada a su nivel de estudios. Requisitos para tener este tipo de contrato. Tiene que ser una persona que tenga un título universitario o de formación profesional de grado medio superior, o un título oficialmente reconocido como equivalente a un certificado de profesionalidad. Es necesario que no hayan pasado más de 5 años desde que acabó los estudios. 7 años si se trata de un trabajador con discapacidad. Se pueden se pueden firmar contratos en prácticas, perdón, pues estoy leyendo en catalán y estoy traduciendo, ¿vale? Se pueden firmar contratos en prácticas con personas de menos de 30 años, aunque hayan pasado 5 años o más desde que acaban sus estudios, hasta que la tasa de paro de nuestro país no se sitúe por debajo del 15%. Forma. Este contrato se formaliza por escrito y tiene que constar la titulación del trabajador, la duración del contrato y el sitio de trabajo en el que cumple estas prácticas. Esto se paga, ¿eh? No son prácticas como las que se hacen en el grado de FP, ¿vale? Estas prácticas se remuneran. O sea, es después de acabar los estudios. Tiene que tener ya el título de la persona para hacer este contrato, ¿vale? Que es para aprender, pero a la vez le están pagando, ¿vale? Y ya tiene su título. Eso que quede claro. La retribución no puede ser inferior al 60% durante el primer año, al 75% durante el segundo, ¿vale? Para el salario fijado por convenio para un trabajador que ejerza el mismo o equivalente sitio, ¿vale? Bueno, ya hemos visto todos estos contratos. Ahora vamos a ver contratos para el tipo de trabajo que hace falta hacer, ¿vale? Esto está dentro de trabajos temporales, de contratos temporales, perdón. Vale, contratos temporales por el tipo de trabajo que hace falta hacer. Está el contrato de obra y servicio determinado, es para realizar una obra o prestar un servicio. Este contrato sirve para si hay que hacer algo, de acuerdo, ahora os explico un poco más. Con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, es decir, la obra o el servicio tienen que ser diferentes a la actividad normal de la empresa, ¿vale? Esto es para un contrato de algo puntual que tengan que hacer que se escape de la actividad normal de la empresa, la ejecución del cual sea en principio de durada incierta, aunque limitada en el tiempo, ¿vale? Los convenios colectivos pueden identificar los trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa, para que se puedan cubrir con contratos de obra o servicio, ¿vale? El contrato se debe firmar por escrito y se tiene que identificar claramente cuál es la obra o el servicio. Vale, ¿qué más? En principio el contrato acaba cuando la obra o el servicio, sin que pueda superar los 3 años de duración. Este periodo se puede ampliar hasta 12 meses más por convenio. Si pasan estos periodos, los contratos pasan a ser fijos. Porque esa empresa lleva mucho tiempo haciendo esas faenas que no son de la actividad de la empresa habitual, ¿vale? Se puede hacer a tiempo completo parcial, eso sí. No es necesario que la obra esté acabada por completo para que el empresario pueda ir extinguiendo poco a poco los contratos, ¿vale? Siguiente, vamos a ver el contrato eventual por circunstancias de la producción. Estos contratos se tienen que formalizar para atender circunstancias especiales en el mercado, acumulación de faena, exceso de comandas
todavía que se trate de la actividad normal de la empresa, claro. Esto ya es la misma actividad de la empresa que aumenta, ¿vale? En la época de Navidad, los grandes almacenes necesitan más dependientes a causa del aumento de comandas y ventas, ¿vale? Este es un ejemplo. Vale, ¿qué más? Este contrato se formaliza por escrito, la duración de los cuales sea superior a 4 semanas. Si es inferior puede ser simplemente verbales si se suscriben a tiempo completo. Dura un máximo de 6 meses dentro de un periodo de referencia de 12 meses, porque son los meses que hay más faena, ¿vale? Por convenio colectivo se puede ampliar el periodo de referencia hasta 18 meses, ¿vale? En este caso, el contrato no puede durar más de 3/4 partes del periodo de referencia que se fije, entre 12 y 18 meses. Igualmente, si la tercera parte del periodo de referencia supera 12 meses, el periodo máximo de durada del contrato se considera 12 meses. Si el contrato se suscribe por un tiempo inferior al máximo establecido legalmente o convencionalmente, solo se admite una prórroga, ¿vale? Se puede hacer una prórroga este contrato, pero una sola. Se puede hacer a tiempo completo parcial este contrato. Vale, estos son los contratos principales que veréis. Luego también está el contrato de primera ocupación joven. Es una modalidad de contrato eventual que solo se puede formalizar hasta que la tasa de paro en nuestro país no se sitúe por debajo del 15%. Su finalidad es que los jóvenes tengan la primera experiencia laboral. Por eso, las empresas que transformen en indefinidos estos contratos tendrán derecho a una bonificación en las cuotas de la seguridad social por cada trabajador contratado. Esto es para menores de 30 años y con experiencia laboral inferior a 3 meses. La jornada tiene que ser al menos el 75% de la jornada completa. ¿Qué más? Contrato de interinidad. Este contrato solo se puede formalizar en los casos siguientes. Para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del sitio de trabajo, por ejemplo, un trabajador que está de baja por una enfermedad o accidente, ¿vale? Esto es como una sustitución, ¿vale? Para cubrir temporalmente un sitio de trabajo durante el proceso de selección que se haga para cubrir el sitio definitivamente. Son contratos temporales, se llama contrato de interinidad. Se formaliza por escrito, tiene que constar el trabajador sustituido a causa de la sustitución. Se tiene que indicar si el sitio es el mismo que ocupaba la persona sustituida o el de otro trabajador que pase a cumplir el que está de baja. Se tiene que especificar para qué es ese contrato, ¿vale? ¿A quién sustituye quién? Cuando se trata de sustituir un trabajador con derecho a reservar el sitio de trabajo, el contrato tiene que tener la misma duración que la baja del trabajador que está sustituido. Claro, tú entras a hacer la misma duración que lo que estaba haciendo esa persona. Si estás cubriendo un sitio de trabajo durante un proceso de selección, la durada máxima del contrato tiene que ser de 3 meses, excepto si la empresa es la administración pública, en este caso no hay límite. Extinción. El contrato de interinidad se transforma en indefinido si una vez producida la causa prevista para la extinción del contrato, reincorporación del trabajador sustituido, no se ha producido denuncia expresa de alguna de las partes y se sigue trabajando, ¿vale? Si no le avisan de, oye, te tienes que ir, que ya viene fulano, ¿vale? En plan, esto significa que no se ha producido denuncia expresa por alguna de las partes y se continúa trabajando como si nada. Entonces esto se considera que es un contrato ya indefinido si pasa esto, ¿vale? A tiempo completo. Solo se puede hacer a tiempo parcial cuando la persona sustituida trabajaba a tiempo parcial. Cuando se completa la jornada de alguien que ha reducido la suya. Incentivos. Si el contrato de interinidad se suscribe para sustituir a un trabajador que se acoge a un descanso relacionado con la maternidad, la conciliación de vida familiar o para sustituir a una víctima de violencia de género, una persona con discapacidad, el empresario tiene derecho a una bonificación de las cuotas que paga la seguridad social. Muy bien.
Dicho esto, ya hemos visto todos los tipos de contratos, ¿vale? Hemos visto mucha información sobre todos los tipos de contratos. Os vuelvo a hacer un repaso general, ¿vale? Están los contratos indefinidos, que es el contrato indefinido ordinario. El contrato indefinido ordinario es el más habitual, digamos, ¿vale? Y luego está el contrato de fomento de la contratación indefinida. Esto que recibe la empresa unas subvenciones por contratar de manera indefinida a un trabajador. Luego está el contrato por tiempo indefinido de soporte a los emprendedores, que viene a ser similar al anterior. Luego está el contrato de trabajo fijo discontinuo, ¿vale? Vamos a explicar un poco más. Sí. Vale. Luego están los contratos temporales. Existen los formativos y los por el tipo de trabajo que hace falta hacer. Formativos hay en prácticas. El contrato en prácticas es el que ya tenían la titulación, las personas, estudiantes ya tenían la titulación, y hacen un contrato para seguir aprendiendo. Luego está el contrato para formación y aprendizaje, personas que aún no tienen el título profesional que les da acceso a ese trabajo, pero aún así están contratadas para aprender. Luego está, hemos dicho, por el tipo de trabajo que hace falta hacer, obra y servicio para cubrir una actividad que no es habitual en la empresa. Luego está el contrato eventual por circunstancias de la producción, que es cuando aumenta la faena y necesitan contratar más gente, un tiempo determinado. Luego está el contrato de interinidad, que es para sustituir a una persona que está en una situación que no puede acudir al trabajo, ¿vale? Cualquier situación. Dicho esto, nos despedimos y hablamos en el próximo vídeo, que seguiré explicando todo el tema de los contratos laborales. En el próximo vídeo veremos aspectos comunes de los contratos temporales, la prórroga y la conversión a indefinidos como es, el encadenamiento de contratos temporales, el periodo de prueba, la indemnización y otros contratos de otro tipo, ¿vale? También aprenderemos que es una empresa de trabajo temporal. Dicho esto, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo.